cantidad de ciudadanos responsables, conscientes, militantes, conscientes fundamentalmente del trance histórico que está viviendo el país y la necesidad de que haya ciudadanos comprometidos y jugados, fundamentalmente jugados. Permítanme contarles que el 1 de mayo tuvimos una jornada espectacular con cerca de 40 militantes que rotaron para contar las papeletas a efectos de llegar a poner en práctica el Instituto de Democracia Directa, que es la reforma constitucional, eliminando la obligatoriedad de la esclavitud financiera. Y llegamos a 197.753 boletas. Nos faltan 100.000 boletas por el tema del descarte que puede hacer la Corte Electoral. Nos queda entonces un trecho de lucha largo, azaroso y sacrificado. Por ello, una primera invitación a seguir en la lucha por la libertad. La libertad ha sido avasallada por esta ley. Yo no voy a insistir demasiado en el tema de esta ley, se ha hablado, en todo caso, abriremos en su momento el micrófono para preguntas, para dudas, porque ese es el sentido de la inauguración de esta sede. Es el contacto personal, es poder conocernos y además evacuar dudas, plantear inquietudes, temas. Recién se nos aproximaba una joven y nos hacía preguntas profundas, concretas, sobre determinados temas importantes. Y si esto es un centro cívico, es porque estamos para ello, para debatir ideas, para elucubrar soluciones a un país que está en una situación verdaderamente desastrosa. Se ha querido encubrir por parte del gobierno, por parte de la prensa y hasta por parte de la academia la situación en la que está el país. Se nos plantea muy a menudo el tema de las propuestas. Se nos critica desde otras tiendas diciendo que el doctor Salles es un tirabomba, no hay propuestas, solamente son denuncias. Eso es falso. El PBA es el partido que tiene más propuestas y es el que tiene las propuestas más importantes. Nadie ha atendido el problema existencial, vital y esencial del agua como lo ha abordado el PBA. Todos los demás miran para el costado, mientras el PBA dice un contrato corrupto, un contrato con proyección genocida, nos viene a dejar todos los cauces de agua dulce contaminados. Somos los únicos que levantamos la voz y somos los únicos que denunciamos penalmente a ese contrato genocida. Por lo tanto, no somos un partido de la retórica, somos un partido de la acción.
fuimos al juzgado y denunciamos. Y somos un partido de propuesta, porque conjuntamente con la denuncia decimos, el PBA tiene el proyecto hidráulico público más importante de la historia del país. Todos los cursos de agua dulce del país en condiciones de sanos y no contaminados. ¿Han escuchado ustedes algún otro candidato a la presidencia de la República que se preocupe por el líquido vital, que es el 70% de su cuerpo? No, no hay. Es el PBA. Con agua contaminada, con gente enferma, con gente muriendo. El PBI, el riesgo país, el desempleo, la inflación, la cotización del dólar, pasa a ser superficial. Si no hay vida sana, todo lo demás es superficial. Por lo tanto, en nuestro enfoque, somos trascendentes, somos serios, somos responsables y somos valientes. Tenemos otras propuestas. Estamos llenos de propuestas. Cuando llevamos adelante el referéndum, cuando juntamos firmas, nos estamos oponiendo al avasallamiento de la libertad. Nos estamos oponiendo al avasallamiento de un derecho fundamental, humano. Nos estamos oponiendo a que una ley prebendaria le meta la mano en el bolsillo al obrero, al empleado, al jubilado y se la entregue al banquero. Es una ley para que ganen los banqueros, es una ley antiobrera, es una ley antipopular. Y por lo tanto, cuando llevamos adelante la firma de las boletas, llevamos adelante una propuesta, la propuesta de la libertad. Primero la propuesta de la vida, después la propuesta de la libertad, valores fundamentales. Eso es el PBA, un partido serio, un partido que va a lo trascendente. No tenemos promesas demagógicas. Por supuesto que no tenemos promesas demagógicas. No nos van a escuchar a nosotros prometer miles de puestos de trabajo, miles de vivienda. No, señores, eso es falso. Esas son noticias falsas. Eso es mentira. Eso es demagogia. Eso es juntavotos. Y señores, tengan presente lo siguiente. Aquí no hay juntavotos. Aquí hay individuos que entramos a la política para decir la verdad, para decir cuál es la situación y cuál puede ser la solución. Y la solución, dado el estado en que está el país, dado el estado en que 15 años de gobierno corrupto ha dejado a este país, lo que puede hacer un político serio, un político que no miente, es hablarle de tendencias, es hablarle de soluciones a largo plazo y fundamentalmente es hablarle al pueblo de sangre, sudor y lágrimas, mucho sacrificio. Claro, el discurso de sacrificio, el discurso de salud, de sudor, no es un discurso atractivo. La gente prefiere la mentira demagógica de la campaña electoral. Pero la mentira demagógica de la campaña electoral después no solamente la paga el uruguayo actual, la pagan las futuras generaciones. Porque hemos tenido unos viejos delincuentes en el gobierno que se han encargado de endeudar a niños recién nacidos, de endeudar inclusive aún a los no concebidos. El despilfarro, la orgía de corrupción llevada adelante por el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica y el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, lo pagarán nuestros niños, lo pagarán las futuras generaciones y lo pagarán muy caro.
Cuando nos dicen no tenemos propuestas, cuando un país está consumido por la corrupción, y este es un país consumido por la corrupción, y si este país está consumido por la corrupción, permítanme que les diga una cosa: no es responsabilidad solamente de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio que nos gobierna. También son responsables los colaboracionistas, los falsos opositores que le dieron las leyes para consagrar la impunidad de los corruptos. En nuestro país no es de formación profesional. Permítanme que le explique lo siguiente. Cuando Sendik, cuando Astori, cuando Mujica, cuando Vázquez, cuando Carolina Cose, cuando Kramerman vaciaron a ANCAP en 800 millones de dólares, inmediatamente salió el presidente de turno, el doctor Vázquez, a encubrir, mejor dicho, el delito cometido. ¿Y saben con qué lo encubrió? Con el dinero de todo el pueblo uruguayo. Todo el pueblo uruguayo tuvo que poner el dinero para cubrir el buco, para cubrir el agujero negro que había dejado la administración Sendik en ANCAP, cumpliendo el plan estratégico de quien hoy se presenta como uno de los candidatos del fraude amplio, el ingeniero Martínez, el individuo que ha fundido ANCAP, que hizo el plan estratégico que fundió ANCAP. Ahora, la solución, no Martínez, no Andrade, no Carolina Cose, no Vergara, usted que estuvo dentro del Banco Central, permitiendo la esclavitud y fomentando la esclavitud banquera. Ustedes no son solución de nada, ustedes son el problema, solución somos nosotros. Perdón por alguno que esté distraído. Y en ANCAP no estaba el Partido Colorado, no estaba Amaro en el directorio de ANCAP, y si hay algún otro distraído yo le hago acordar. Y no estaba Camí de la Rañaga en el directorio del partido. ¿Y qué pasó? Cobraban sueldo de miles y miles de pesos y resulta que no se enteraron que estaban vaciando ANCAP, no se enteraron que los obreros, empleados, jubilados, profesionales, comerciantes, productores iban a tener que pagar el descuido de ellos. No, no es descuido, amigos. Hay colaboracionismo, hay encubrimiento, eso es lo que hay. Como sucede actualmente con el contrato ROU-UPM. ¿Acaso el contrato ROU-UPM no se viabiliza por la actividad del Partido Nacional? Acuso al Partido Nacional de ser cómplice en el contrato paralelo con UPM. Y tenemos propuestas. Anular un contrato que es jurídicamente nulo, que es criminal. Otra propuesta vital. 4.000 millones de dólares gastado por anticipado para que después los finlandeses nos digan si hacen o no hacen la pastera. 4.000 millones de dólares. El Toto Rossi dispuso 4.000 millones de dólares para ver si se hace la pastera. No, amigos, eso no es casualidad. En un contrato abusivo, leonino, nulo, con proyección genocida, y miran para el costado. ¿Ustedes han escuchado a algún otro candidato oponerse vehementemente e ir a los juzgados a tratar de parar este contrato genocida? No. Todos están del lado de UPM. Es más, el economista Talvi, que no adhiere a la recolección de firmas, en determinado momento dijo: todos somos UPM. No, Talvi, no. Usted será UPM. Usted estará con los finlandeses. Usted querrá contaminar el agua de los uruguayos. Usted va a tener que llevar a UPM. Y va a generar muchos puestos de trabajo si se va a UPM, no si se queda. Porque el plan de agua dulce, no contaminada y sana en todo el país,
generará muchos puestos de trabajo. No vamos a dar cifras, pero va a generar muchísimos puestos de trabajo. Entonces estamos combinando, amigos. Estamos combinando la crítica, estamos combinando la denuncia con la acción, con la propuesta, con el plan de gobierno. Dirán, Salle, conforme a las encuestas, que en algunas ni siquiera figura, no será el presidente de la República. Para desgracia del Uruguay. No sabemos todavía. Para desgracia del Uruguay. Ojalá que el Uruguay despierte y se dé cuenta que en la góndola que tiene para elegir no hay alternativa, hay alternancia, y que la alternativa está aquí. La alternativa está en la candidatura Salle-Viana. Esto viene a dar cuenta. Nosotros viene a contribuir. Nosotros colaborar en el estado de situación actual del país. No pueden prometer nada. Nada pueden prometer. Nuestra lucha contra la corrupción se viene dando desde el año 2006. Hace 13 años que estamos luchando contra los corruptos. Llegaron al poder instrumentalizando las torturas y los crímenes de la dictadura militar. Llegaron al poder con el tema de los derechos humanos. ¿Ustedes conocen algún precandidato que haya denunciado penalmente a este gobierno por criminales de lesa humanidad? No hay. Ningún candidato a la presidencia de la República de los restantes partidos jamás movió un dedo por los derechos humanos avasallados de los uruguayos, avasallados por estos, que eran los campeones de los derechos humanos, y resultaron tan manifestados y tan criminales de esta humanidad por la propia dictadura militar. Los acuso al Frente Amplio de una fuerza terrorista de Estado y criminal de lesa humanidad. Acuso al doctor Vázquez de ser un criminal de lesa humanidad. Ningún otro candidato va a decir esto. Pero yo tengo las pruebas. Y además de tener las pruebas, no somos candidatos retóricos. Somos candidatos proactivos. Están nuestras denuncias en el juzgado penal. No hablamos en la pulpería y callamos en la comisaría. Vamos a la comisaría y después venimos al centro cívico a dar la cara, a rendir cuentas a un pueblo que está siendo librado a la mano de una delincuencia atenazante. Amigos, esto es muy importante. El pueblo uruguayo está siendo atenazado por la delincuencia marginal producto del modelo económico que viene recreando, yo no sé si lo viene recreando Danilo Astori. Yo a esta altura del partido creo que Danilo Astori es un mero mandadero. Y he visto en estos últimos días algún titiritero que viene del Club Bilderberg y que viene a llevar adelante pactos mafiosos, pactos de comercial, para que no se digan las verdades. Por eso el PBA, exactamente, el contador Enrique Iglesias, hombre de los banqueros, hombre del Club Bilderberg, que vino aquí a ponernos mordaza. A mí no me pone mordaza nadie. Habrán quedado amordazados los que fueron a adular a los que todos los días nos están mandando noticias falsas a través de una asociación de prensa del Uruguay que
denunciamos sus negocios subrepticios, clandestinos, oscuros que tienen con el gobierno. Este es un gobierno pro banquero, este es un gobierno pro oligárquico. Y hablando de pro oligárquicos, mientras nosotros estábamos luchando por la libertad, a unos metros de aquí, el PIT-CNT, a quien el PBA no le reconoce legitimidad en la representación de los trabajadores del Uruguay. El asunto sindical conjunto del PIT-CNT no representa legítimamente a nadie, representan nada más que los intereses de esa cúpula. Y el PBA critica y tiene propuestas. Hasta tanto la dirigencia sindical no sea elegida de la forma democrática que se utiliza en el resto de las importantes colectividades del país, es decir, el voto secreto con control de la Corte Electoral, y hasta tanto no se cumpla con el artículo 57 de la Constitución de la República, que establece que propenderá y facilitará con leyes y franquicias la personería jurídica de los sindicatos, el PBA no reconocerá a esta dirigencia. Mientras otros candidatos van a arrodillarse a la cúpula corrupta del PIT-CNT, desde el PBA le decimos: ustedes no representan a nadie, ustedes están actuando contra los obreros, ustedes están actuando contra los empleados, contra los jubilados, ustedes son el brazo extorsivo del fraude amplio. Propuestas, claro que hay propuestas. Sindicatos transparentes con el manejo económico financiero absolutamente auditado. ¿Cuántas decenas de millones de dólares anuales se manejan en el PIT-CNT sin la debida auditoría y control de la clase obrera? Claro que queremos los consejos de salario. Por supuesto que queremos los consejos de salario. Por supuesto que queremos el derecho de huelga. Pero como dice la Constitución de la República, el derecho de huelga debidamente legislado. No queremos los teleteatros, como bien calificó en los medios de comunicación Enrique Viana, a toda esta teatralización del conflicto del gas. Permítanme unos segundos para explicarles por qué hablamos de la teatralización del conflicto del gas. Ocuparon. Hubo una sentencia que mandó desalojar. No la cumplieron. Incurrieron en desacato. Inmediatamente debería haber actuado la policía para llevarlos a la fiscalía y posteriormente formalizarlos. Después de unas horas de teatralización, sin necesidad de que la policía hiciera ninguna detención, sin necesidad ninguna de formalización alguna, liberaron la planta. Y se fueron a hacer una carpita en la plaza matriz al lado del Cabildo. ¿Saben qué? Las conquistas obreras, las conquistas de los derechos, las conquistas de los pueblos, normalmente han demandado sangre, sudor y lágrimas. Esto fue una teatralización que después capitalizó Fernando Pereira diciendo que había 59 conflictos contra este gobierno. No fueron 59 conflictos, fueron 59 caramuzas, porque ellos no las han conocido, porque son parte del gobierno. Es un nuevo apéndice del gobierno, trabajando en la clase obrera para venderla. Eso es lo que es la actual cúpula sindical del fraude amplio. El PIT-CNT trabajando para el fraude amplio. Voy a abordar un último tema, el tema de la situación económica del país. El país está profundamente endeudado. Ese no sería un problema
tan grave, es un problema grave. Cualquier padre de familia que está endeudado sabe lo aflictivo que es y cuánto distorsiona la vida del ser humano y la vida de la familia el endeudamiento. Pero estamos endeudados y estamos reprimarizados. Permítanme explicarles. Hemos liquidado las industrias. Hemos creado un gran monte de eucaliptus y pinos que están dispuestos para aportar materia prima, que exportamos a la zona franca. Llevamos el agua, la llevamos en los palos, y la exportación se produce cuando entra en la zona franca. Por lo tanto, no somos exportadores ni siquiera de pasta de celulosa, somos exportadores de palo, somos exportadores de agua. Las grandes corporaciones vinieron por el recurso estratégico que tiene el Uruguay, agua dulce. Y la perdemos, como bien lo ha señalado el doctor Viana, de tres maneras. Por lo que succiona el árbol, por lo que se va en el palo, en el tronco, por el proceso que insume agua, y una cuarta forma, la más perversa, devolver el agua al cauce para contaminarlo, para que los seres humanos hayamos sacrificado nuestra salud, la salud de mi nieto, la salud de esta niña, para que los finlandeses maximicen sus ganancias. Eso es criminal. Y el PBA dice, vamos a terminar con esta forma de finalizar criminal el tratado San Miletti, que profundizó la calle, que profundizó Valle y que colmó la profundización Vázquez y Mujica, todos iguales trabajando para las corporaciones extranjeras que tienen la paz. Muchas gracias. Voy a ceder el micrófono a mi colega, amigo y candidato a la vicepresidencia de la República. Hablar después de Está complicado. Un esfuercito, Viana. Vamos a hacer un esfuerzo. Las primeras palabras son mi agradecimiento. Mi agradecimiento a este señor que está aquí. A este amigo. Quiero no hable de él, pero gracias, Juan. Muchas gracias. También tenemos que agradecer a toda la muchachada, a todos los que nos han ayudado y colaborado para que esto esté como está hoy. Realmente muy bonito. Me ha sorprendido muchísimo. Yo no había entrado a los locales, obviamente lo había pasado el día de hoy, sus arreglos, así que saludo y felicito a todos los muchachos y compañeros que estuvieron en esta gesta de poder esto ponerlo en forma. Yo venía con algunas ideas, pero claro, después que pasó el carnaval estaba nada. Voy a hablar de una aspiración, no sé si personal, lo hemos conversado con Gustavo muchas veces, o sea, que ya somos más adultos. Yo tengo una aspiración de que el lema del partido se llame Acción Reconstituyente. Es decir, el lema es, el partido es el Partido Verde Animalista y tiene que tener un lema. Y cumple una función justamente de mandar, de enviar un mensaje, ¿no? De alguna manera, la propia palabra lema lo dice, de orientar el partido hacia un propósito. Quiero que ese nombre se imponga, pero es una aspiración personal. Voy a tratar de justificarla en las próximas palabras. Nosotros hemos hablado de que el país necesita reconstitucionalizarse, es decir, iniciar un proceso, y como tal un proceso
que marque una tendencia, que va a ser lento, paulatino, en el cual se vuelva a cumplir con la Constitución de la República, y en especial el Estado al cual está destinado la Constitución de la República. La Constitución de la República es la partida de nacimiento del Estado, pero asimismo es el estatuto sobre el cual el Estado tiene que desarrollar del nacimiento también un tiempo muy largo. Ahora, hay quienes no quieren al Uruguay. Hay que convencerse que hay personas que no quieren al Uruguay. Y a los uruguayos tampoco. Y a los uruguayos tampoco. Tampoco. Es cierto, a los uruguayos tampoco. Nos compararon con los Kurzan, Sí. que teóricamente son una tribu que trabaja 2 horas por día. Y no Hay está- quienes también, en ese mismo orden de ideas, le tienen bronca a los uruguayos. A los uruguayos. Porque los uruguayos, cuando ellos estuvieron presos, y muchos de ellos estuvieron presos por haber cometido delito, los uruguayos se olvidaron de ellos. Y yo tengo el convencimiento íntimo que lo que están haciendo hoy es vengarse. Pero no me quiero desviar de lo central que venía hoy a exponerles. Cuando uno habla de un proceso reconstituyente, habla de volver a poner los ladrillos de un Estado soberano, de una república y de una democracia. Siempre nos costó mucho, y los más veteranos me van a entender un poquito más quizás, entender cuáles eran las diferencias entre república y democracia, porque partíamos de la base de que república y democracia eran prácticamente el mismo concepto. No lo son, pero están íntimamente vinculados y uno depende del otro para que funcione. Y si nos atenemos al concepto de república, uno vio nacer las primeras repúblicas como una reacción a las monarquías, pero también lo vio nacer al concepto como aquello que suponía establecer cosas que no podían ser negociadas, porque república viene de la expresión res pública, que significa cosa pública, por contrario a la res privada. La res privada, las cosas privadas se pueden negociar e intercambiar. La res pública no se puede negociar, es intransferible, no se puede abdicar de ella. Al mismo tiempo, tenemos conceptos que nos llegan en los últimos tiempos, que al principio no lo sabíamos cómo calibrar, como el concepto mismo de corrupción. Sin embargo, si ustedes leen a uno de los individuos que de alguna manera describió por primera vez lo que es la República, como Montesquieu, Montesquieu habla de corrupción de la República. Y habla de corrupción de la República cuando esa República, que tiene que estar centrada en la separación de poderes, en 3 poderes distintos, para Montesquieu era corrupción el hecho de que alguien asumiera esas 3 funciones y esos 3 poderes. El poder de administrar, el poder ejecutivo, el poder de hacer la ley y el poder de juzgar cuando se incumplía esa ley. En los tiempos actuales, como bien dijo Gustavo recién, vivimos tiempos de lo que nosotros denominamos de corrupción estructural. Para que se entienda, vemos a diario, prácticamente nos han acostumbrado a ver funcionarios públicos trabajando, facilitando, interesándose por intereses privados. Los funcionarios públicos en una república, por lo único que se pueden interesar en ocasión de las funciones, por los intereses públicos. Por supuesto que van a ir al supermercado para comprar los alimentos para llevar a su casa, y ese es un negocio privado. Pero en ocasión de la función pública, solo se pueden tener intereses públicos, no pueden estar facilitando, negociando intereses privados. Y nos fueron acostumbrando durante mucho tiempo a ver a los funcionarios públicos cortando la cinta para la inauguración de una obra privada. ¿Y qué tenía que hacer el funcionario público? Habrá dado las autorizaciones y los permisos respectivos, pero en ocasión del cumplimiento de la función pública, pero en el negocio no debería y no debió tener ninguna participación. Eso fue lo primero que empezamos a ver casi repetidamente con los gobiernos blancos y colorados, vamos a ser sinceros. Pero cuando llegó el Frente Amplio, como antes también ya se estaba haciendo, descubrimos funcionarios públicos que se van a Finlandia a reunirse en secreto para hacer un contrato para permitirle y darle todos los beneficios a la instalación de una actividad industrial extranjera. Entonces,
uno se sorprende y dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Eso es república? ¿Esos son funcionarios públicos interesándose, facilitando determinados negocios privados? Cuando un funcionario público, en ocasión de la función, en lugar de atender los intereses públicos, atiende los intereses privados, hay algo que está funcionando mal. Hay un artículo del Código Penal que lo sanciona, ¿no? Entre otros, pero hay uno que lo sanciona en forma directa. Bueno, eso es corrupción estructural. Y la corrupción estructural nace en los partidos políticos. Es una comprobación que hemos hecho en los últimos tiempos junto con Gustavo. La corrupción tiene su semilla en los partidos políticos, porque cuando pasan la gorra en el Conrad, o cuando van a dar esas disertaciones famosas a ADN, al grupo de empresarios, obviamente que los empresarios colaboran en las campañas políticas, pero esa colaboración no es un acto de filantropía. Esa colaboración tiene una contraprestación futura posible cuando sean gobierno. Y obviamente que las grandes empresas o las medianas ponen en los plenos, el que sabe, yo no soy un habitual jugador de casinos, pero ponen en los plenos, ponen en todos los partidos. En algunos pondrán una monedita más porque presumirán que va a llegar al poder, pero ponen en todos los partidos, porque en definitiva para UPM tirar unas monedas en cada uno de los partidos políticos no significa nada. Si se están llevando toda la riqueza a balde sin que le cobremos un impuesto. Tirar alguna moneda para que no le cobremos un impuesto, entre otras cosas, y llevarse el agua gratis, no le sale nada. La inversión, yo les voy a contar, la inversión de Bosnia, UPM1, se pagó, Bosnia se construyó sobre la base de préstamos financieros. El primero que dio el préstamo fue el Banco Mundial, a partir de ese el préstamo más pequeño, a partir de ese momento toda una serie de instituciones financieras, si el Banco Mundial lo daba, dieron todos los demás préstamos. En 3 años pagaron la inversión. O sea que ya hace unos cuantos años que lo que se llevan es riqueza pura. Riqueza pura. Y vayan a Fray Bentos para ver si alguna monedita cayó sobre la ciudad de Fray Bentos. Yo hablo con propiedad porque viví toda mi niñez en Fray Bentos y sigue siendo la misma ciudad humilde de hace 45 años. Pero en esta búsqueda de la República, de recuperar la República, de recuperar el sentido de que los funcionarios públicos atiendan exclusivamente intereses públicos en ocasión de cumplir la función pública, tenemos un problema que Gustavo lo mencionó y que para mí es uno de los grandes problemas. No tenemos una oposición. Y en el concepto de república, la existencia de una oposición, en el concepto de democracia, la existencia de una oposición verdadera, es un elemento clave. Porque si no vamos también dentro del legislativo, a un legislativo condescendiente con el ejecutivo, y estamos aproximándonos nuevamente al poder único, al poder tiránico, al poder monárquico, a la corrupción de la república, a la desaparición de la separación de poderes, por más que nosotros podamos ver que existe aquí un edificio, que más allá existe otro, y que por allá existe otro. En realidad, ¿saben ustedes que se reúnen habitualmente en la Suprema Corte de Justicia? Parece que los días jueves, son los días que no hay acuerdo, se reúnen personeros de la Fiscalía con personeros del Ministerio del Interior y del Poder Judicial, algunos jueces y algunos fiscales, para elaborar las modificaciones que van a hacer, entre otras, del nuevo Código del Proceso Penal, que no lo terminan de modificar porque no saben ya qué hacer con el mismo. Bueno, eso exclusivamente llaman coordinación. Bueno, eso es cómo se mueven las logias, cómo se mueve la masonería, cómo se mueven las orgas, cómo se mueven los clubes, si quieren ir a la parte deportiva, cómo se mueven las sectas, si quieren ir a la parte religiosa, cómo se mueve la mafia. Cada vez más indefinida. No tengo frenos, no tengo límites. Yo hace mucho tiempo le dije a Gustavo, cuando Gustavo había hecho una denuncia con los temas aquellos de vinculados con la familia Fernández, de Fripur y todo eso, donde algunos funcionarios públicos habían hecho la vista gorda a una serie de irregularidades. Yo le dije a Gustavo, mira, si la justicia en aquel momento, la fiscalía también, en aquel momento metía preso a un director de la DINARA, uno de los 2 directores de la DINARA que tenía que meter preso, es muy probable
que se pusieran las barbas en remojo y me hubiéramos evitado, entre otras cosas, regasificadora, ANCAP, Pluna, una cantidad de hechos. Pero no pasó. Entonces, cuando alguien comete un hecho de corrupción pequeño, mediano, el camino está libre, no pasa nada. Sigamos para adelante, sigamos robando, que nadie nos va a meter presos. Bueno, a eso hemos llegado. Por eso recomponer, reconstruir todo ese camino exige muchas cosas, pero entre otras cosas que exista una verdadera oposición. Y yo entonces puse a pensar hoy, bueno, pero ¿cuáles son las funciones de la oposición? Y a nosotros nos hicieron algunas veces el cuento. Vamos a decir la verdad. Blanco y Colorado no saben ser oposición. Bueno, los colorados se metieron adentro del edificio de la presidencia. Todo el staff de Tabaré Vázquez son ex integrantes del Partido Colorado. Yo no sé si nos siguen votando por el Partido Colorado algunos de ellos. El doctor Toma, que lo salvó de sus problemas en el Ministerio de Salud Pública. El doctor Escabarelli. Entre otros tantos. Pero vuelvo un poco a la idea. A nosotros nos dijeron que ser oposición era también hacer leyes. No. Ser oposiciones no es hacer leyes. Ser oposición, podrá en algún caso haber una propuesta legislativa para marcar que el gobierno no quiere orientarse en tal o cual aspecto de tal manera. Pero ser oposición es oponerse a las leyes que quiere el gobierno y hacer valer los senadores y legisladores que tienen. Allí se empieza a hacer oposición. Y si ustedes observan el accionar legislativo de nuestra oposición, Partido Blanco, Colorado, Independiente, van a ver que en realidad colaboraron en la redacción de las leyes, porque los diputados y senadores del Frente Amplio no eran capaces, no tenían la capacidad para hacer las leyes. Entonces venían los Ope Paqué, los Pablo Adala, los Pedro Bordaberry a redactarle las leyes. Porque como dijo Pedro Bordaberry en algún momento, porque puede, para que salga un poquito mejor yo los ayudo. ¿Eso es ser oposición? ¿Cómo lo llaman ustedes eso? Yo lo llamo colaboracionismo. Así ayudó la AUA. Y eso es traición a la República, y traición a la democracia, porque cuando los legítimos votantes lo votaron o para ser gobierno o para ser oposición, no para ser adulones del gobierno, no para colaborar. Sabemos el pacto que hubo detrás de esa designación. ¿Y para qué sirvió? Exactamente, lo dice acá la doctora Luz Marina, que sabe bastante más que yo todavía del tema. No, se cambió a Jorge Díaz, se puso a Jorge Díaz en lugar de la fiscal Yance, y con eso los blancos y los colorados ya se quedaron contentos. Y la solución fue peor, la enmienda fue peor que el sonido. Pero después, cuando se creó la abominable Fiscalía General, y se construyó un poder como no tiene ha tenido otro funcionario público. El doctor Jorge Díaz tiene el poder que no ha tenido ningún otro funcionario público en el Uruguay, en la historia del Uruguay. No hay el funcionario más poderoso. Y allí se necesitaba, existían constitucionalmente estas alternativas. O el servicio descentralizado tenía 3 o 5 directores, como lo tienen la gran mayoría, o tenía uno solo. Pero para tener uno solo, sabiamente la Constitución exige 2/3 en diputados y 2/3 en senadores. ¿Qué pasó? Alguien dijo, bueno, no le vamos a dar tanto poder a un solo sujeto, vamos a oponernos, vamos a hacer valer los 2/3 y de esa manera, por lo menos vamos a tener 3 y un solo sujeto no va a tener el poder que tiene este sujeto. Unanimidad en Cámara de Diputados, unanimidad en Cámara de Senadores. La única que dijo algo, como siempre, haciendo un poquito de teatro, fue Constanza Moreira. Dijo, me parece que es mucho poder para un solo funcionario. Pero levantó la mano. Es un valor. Inmediatamente. Es un valor porque se acredita. Entonces, cuando nosotros vemos que las funciones que le corresponden a la oposición no funcionan, que la oposición no asume estos roles que yo le dije, de oponerse, estricto sensu, de controlar, de, cuando hay mayorías especiales, hacerse fuerte y no permitir que el gobierno designe como fiscal general, porque es el nombre que ahora le dieron, a un individuo que perteneció al Partido Comunista y que trabaja para el Frente Amplio. Cuando vemos, y desplazó, por ejemplo, a un fiscal como el doctor Daniel Gutiérrez,
una insigne carrera que era evidentemente el hombre indicado técnicamente para ser fiscal de corte y lo desplazó. ¿Por qué? Y porque no tenía color político y menos tenía color político de la bandera del Frente Amplio. Para finalizar, hay dos expresiones de la Constitución que a veces uno, en los primeros artículos, no hay que meterse muy adentro en la Constitución que a uno le sorprenden por su actualidad y que están previstos en la Constitución desde 1830. Los primeros artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Dice: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. El 2. Ella es y será siempre libre, independiente de todo poder extranjero. todo poder extranjero. La Constitución tuvo la sabiduría, lo sabemos por la situación histórica en el momento que fue dictada, de no hablar de Estado extranjero, sino de hablar de poder extranjero. Piensen ustedes lo que está pasando hoy por un país. Estamos siendo sometidos no a un Estado, olvídense de Finlandia. Estamos siendo sometidos a los intereses de una corporación extranjera a nacional que no tiene patria, que en su patria es el lucro, que se llama UPM. En el Uruguay manda UPM. El otro día lo confesó Luis. ¿Saben quién es Luis? Sí. Ah, bueno, cuando uno reniega de su apellido, algo malo, algo mal llama. Ahora Luis, el otro día dijo que iba a renegociar el contrato con UPM. Gran mentira, fake news. Resulta que nos dicen que no a la fake news y Luis se la ponga fake news. No va a renegociar porque no va a renegociar. Pero Luis nos dijo algo peor cuando dijo eso. Nos dijo que él es pro UPM. Porque si va a renegociar es porque está de acuerdo con el negocio. Sí. Entonces Luis es pro UPM, como Sanguinetti pro UPM, como Mieres es pro UPM. Como el periodismo. Hasta tengo mis dudas si mi amigo Gonzalo Avella actualmente no es pro UPM. Pero la Constitución no termina en su sabiduría allí. Y en el artículo 3 dice, refiriéndose a la República, jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna. Obviamente que estaba pensando en las monarquías con las estirpes familiares y todo eso. Pero cuando uno ve que la familia del presidente de la República tiene tantos negocios donde se vinculan negocios privados con públicos, dice qué sabia que es la Constitución. Cuando uno ve que hay personas privadas que se meten adentro del Estado y lo mueven como un muñeco, como un títere, ¿no? Y entre ellas podemos encontrar entre esas personas privadas a la propia UPM. Uno dice, qué sabia que es la Constitución. La República no es intereses privados adueñándose, infiltrándose dentro del Estado y dominando el Estado. La República es el pueblo. Y allí se vincula con el concepto de soberanía nacional, de soberanía legislativa. Y así se engancha con el tema de democracia, porque ese pueblo tiene sus momentos para elegir a sus gobernantes, pero los gobernantes no pueden al día siguiente traicionar al pueblo y gobernar para las grandes empresas en lugar de gobernar para el pueblo. Y eso es lo que estamos viviendo. Ya no somos una república, por eso mi inspiración es que el lema del partido sea tratar de volver a ser una república bajo esa expresión de acción reconstituyente. Y a veces uno juega con algunas palabras y realmente, por un lado somos una comarca. Una comarca, yo le llamo una comarca coyuntural. Un ratito de Botnia, un ratito de Montes del Plata, un ratito de Arapirí, un ratito de Xuepa, que es la que viene a hacer el fracking. Un ratito de aquel Constantini que quiere hacer su barrio privado. Un ratito de Tenfield. ¡De los chinos! ¡De los chinos! Bueno, ahí vamos a hacer más de un ratito, y más de un espacio, y más de unos cuantos, ¿no? Vamos a tener un cuarto chino. Ahora vi que mi ex colega se acordó del cuarto chino, el doctor Subí, a veces parece que mira mucho la televisión cuando salimos nosotros. Pero bueno, ese es otro problema.
manda UPM, manda Montes de Plata. Ellos han conseguido colocarse por arriba de la Constitución, de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Legislativo, del Gobierno. ¿Pero por qué? ¿Cómo han conseguido eso? Con los contratos de inversión, que son contratos de corrupción. Pero esencialmente porque en esos contratos de inversión, nuestros gobernantes, en nuestro nombre, nos han entregado. Y de eso se trata esta forma, nueva forma de corrupción. Pero las cosas no terminan allí, porque a los corruptores que vienen de afuera tenemos que incorporarle los corruptores que tenemos aquí adentro, muy cercanos, y que obviamente se enriquecen también. Y si hay algo que Gustavo siempre resalta y que a mí me duele especialmente, es el tema del agua. Y me duele especialmente porque soy convencido de que el agua que suministra OCE es el agua de los humildes. Y si el agua de los humildes está envenenada, estamos matando a los humildes para enriquecer a unos pocos. Y que me vengan a decir a mí, estos señores del Fraude Amplio, como le llaman a Gustavo, del PIT-CNT, son izquierda. Minga que son izquierda cuando los humildes se enferman. Tal vez mucho más intrincado y difícil de solucionar, que va más allá del tema de la obra hidráulica concreta, es el modelo productivo. Allí tenemos el problema, en el modelo productivo agroquímico, la siembra química de Bayer Monsanto, el glifosato. Correcto. Ese es el tema. No hay ningún candidato a la presidencia de la República que se anime a decir que su partido tiene como programa el cambio de tendencia del modelo productivo nacional. Porque eso es enemistarse con las grandes corporaciones químicas, las grandes corporaciones de los transgénicos, las grandes corporaciones de los organismos genéticamente modificados. El PBA sí lo propone como elemento programático sustancial de protección de las especies. Eso es animalismo. Cuando el PBA dice agua sana, agua limpia, habla para los hombres y habla para todas las especies. Esto es animalismo. Con la famosa Revolución Verde, Uruguay es un laboratorio precisamente de la Revolución Verde, precisamente de los organismos genéticamente modificados que fueron introducidos por el Fraude Amplio. El MON 810 de Monsanto fue introducido por la primera administración de Vázquez al servicio de las corporaciones como Monsanto y ahora Bayer Monsanto. Hay una cuestión que es importante mencionar. En muchas de estas cosas hay que aprender cuando soy gobernante a decir que no. Ustedes referencia. Y decir que no es hacer cumplir la ley. Yo creo que de todos los problemas que tenemos en materia de suministro de agua potable, me refiero al agua estatal, al agua de OCE, el problema de Santa Lucía es el problema más acuciante. Yo sé que existen otras fuentes de agua de las cuales se aprovisiona OCE que también están en situación crítica. Pero si en un conjunto de obras que hay que realizar uno tiene que elegir la primera es atacar el tema de Santa Lucía. El día que a mí me trasladaron de la Fiscalía Civil, donde yo trabajaba en materia de protección del medio ambiente, iba a presentar una demanda con respecto al río Santa Lucía.
La demanda consistía esencialmente en esto. Utilizando la normativa que tenemos, que es súper abundante en materia de protección del medio ambiente, pero no se cumple. Ley que no se cumple no es ley. Ley que no tiene imperium, decimos los abogados, que no se puede imponer, no es ley, es poesía. Es estado teatral. Pero tenemos toda esa poesía, usemos esa poesía para que deje de ser poesía y hagámosla vigente. Y una de las cosas que habría que hacer en el Santa Lucía es declarar área protegida toda la cuenca hidrográfica. Básicamente eso supone tener el coraje de decir no. Hay que prohibir una cantidad de actividades agrícolas que se desarrollan sobre Santa Lucía. Hay que establecer mecanismos de tratamiento de los residuos cloacales sobre el Santa Lucía, que en el Uruguay no existen en todo el país. Criticamos a los argentinos y decimos que la planta de Gualeguaychú de tratamiento de los residuos industriales y cloacales está colapsada. Y la gente de Gualeguaychú me lo ha dicho, es cierto, está colapsada. Pero en Salto, Paysandú y Fraivento no tenemos nosotros los uruguayos. ¿Con qué tupé criticamos a los argentinos? Resulta que el otro día salió este señor Olache, que no sabemos, está cobrando un sueldo, vamos a decir eso, sí sabemos, pero que es el secretario del Medio Ambiente, cuando al mismo tiempo tenemos una arquitecta. Negra de León, que también tenemos un doble ministerio del Medio Ambiente, ¿no? No sabemos por qué, pero bueno. Los despilfarros de estos gobiernos. Pero lo cierto que él dijo que bueno, que el problema es que la cianobacterias es que el agua ya viene contaminada de la Argentina y que viene la del río Uruguay se mezcla con la del Paraná, que el Paraná tiene más, aunque han dicho que al revés, que el Uruguay tiene más problemas del Paraná, en fin. Y al río Negro, porque el río Negro nace en el Brasil. Ahora yo digo, ¿y la de Santa Lucía? No nace en el Brasil, Argentina. Entonces, pero además digo lo siguiente, si Argentina y Brasil hacen las cosas mal, para yo reclamarle que hagan las cosas bien, tengo que empezar por casa y hacerlas en casa. Por eso insisto que la preocupación número uno en un plan, como dice Gustavo, de una gran obra hidráulica para otorgar agua limpia y sana para que nuestros cursos de agua tengan un agua que pueda ser extraída y suministrada luego en forma saludable a la población. El primer objetivo tiene que ser el Santa Lucía. O de lo contrario, buscar una alternativa al Santa Lucía. Pero lo cierto es que más de la mitad de la población del Uruguay depende de Santa Lucía. Y yo agregaría que me gustaría saber cuál es el porcentaje de la gente humilde en esa mitad de la población que está tomando un agua que no le está haciendo bien a su salud. Y esa, insisto, es la mayor preocupación que me aflige. Señores, este partido es el Partido Verde Animalista. Tenemos principal sensibilidad por los animales, por el medio ambiente. Por lo tanto, creo que es importante que aquellas personas que están más comprometidas con el tema del animalismo nos informen, nos hablen de su estado de situación. Por eso llamamos que alguien vinculado al tema de la protección de los animales tome el micrófono y nos ilustre de la problemática y nos ilustre también de las propuestas de solución. Sabemos que tenemos corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Sabemos que la peor cueva de delincuentes es la torre ejecutiva. Sí, sí. ¿Ah? Por lo tanto, el problema de la criminalidad es un problema muy grave. Aquellos que pertenecimos y fuimos fundacionales del Frente Amplio, nos comíamos los discursos de los intelectuales y de los políticos diciéndonos la criminalidad hay que atacarla en sus factores etiológicos y criminológicos. Es verdad, por supuesto,
Si nosotros tenemos degradación moral, pobreza, promiscuidad, analfabetismo, lumpenización y tras cartón a los bancos recogiendo el dinero del menudeo, de la pasta base, de los cogollos, tenemos una sociedad transversalizada por el narcotráfico. Y esta sociedad está transversalizada por el narcotráfico. Lo conocemos. Les puedo dar nombres. Entonces, claro que tenemos un problema enorme con la seguridad. Pero lo primero que tenemos que lograr es lo que no ha logrado el gobierno del Fraude Amplio: cumplir con el artículo 168, numeral primero. Orden y tranquilidad. Parar la guerra fratricida. Parar el terrorismo de Estado por omisión. Que vamos a tener problemas porque las fuerzas a las que apelamos están de alguna manera también problematizadas por lo que te acabo de decir. Sí, bienvenido al Uruguay. Esto es el Uruguay. Es la tendencia que tenemos que cambiar. Por eso nosotros hablamos de cambio de tendencia. No estamos hablando de una revolución. No llegamos al poder y podemos cambiar todo. Tan solo con cambiar la tendencia ya es una cosa fabulosa. Ahora que hay que tomar medidas drásticas, medidas que causan problemas, que nos gustan, menos gustan ver que tenemos 485 uruguayos muertos violentamente por año.